En esta sección demostraremos la ley de los grandes números en dos de sus versiones, la ley débil y la ley fuerte. La ley débil establece que si x1, x2, etc. son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media finita μ, entonces, cuando n tiende a infinito, el promedio 1 entre n suma de x y hasta n converge en distribución a la constante μ. Recordemos que a la convergencia en distribución también se le conoce con el nombre de convergencia débil, de allí el nombre de ley débil. Por otro lado, la ley fuerte de los grandes números establece el mismo resultado, pero indicando que el resultado se cumple en el sentido casi seguro. Aquí conviene recordar el siguiente diagrama general sobre convergencia de variables aleatorias. La convergencia casi segura implica la convergencia en probabilidad y esta a su vez implica la convergencia en distribución. De esta forma la convergencia casi segura es más fuerte y la convergencia en distribución es más débil. A continuación demostraremos la ley débil de los grandes números usando la desigualdad de Chebyshev. En esta demostración se toma como hipótesis adicional que la varianza de las variables aleatorias también es finita. Entonces se define Sn igual a x1 más x2 hasta xn sobre n. Después se observa que la esperanza de Sn es μ y la varianza de Sn es sigma cuadrada entre n. Suponiendo, como hemos indicado, que la varianza de xy es sigma cuadrada y que estamos suponiendo que es finita. Ahora aplicamos la desigualdad de Chebyshev a la variable aleatoria Sn. Entonces tenemos que la probabilidad de que el valor absoluto de Sn menos μ sea mayor o igual a epsilon es menor o igual a sigma cuadrada sobre n epsilon cuadrado. Y por lo tanto, cuando n tiende a infinito, este cociente tiende a 0. Esto está indicando la convergencia en probabilidad de la variable Sn a la constante μ. Es decir, Sn converge a μ cuando n tiende a infinito en probabilidad. Ahora recordemos el resultado general que dice que la convergencia en probabilidad hacia una constante es equivalente a la convergencia en distribución a la misma constante. Por lo tanto, también tenemos que Sn converge a μ en distribución. Esto concluye la demostración. Veamos ahora otra demostración del mismo resultado, sin hipótesis adicionales y usando la función característica. Llamemos nuevamente Sn igual a la suma de las xy hasta n sobre n. Y denotemos por phi de t a la función característica de cualquiera de las variables aleatorias x, y. Entonces, cuando t tiende a 0, phi de t se puede escribir de la siguiente forma. Phi de t es igual a 1 más i t μ más o pequeña de valor absoluto de t. La expansión se corta en el término lineal, pues únicamente sabemos que las variables aleatorias x, y tienen esperanza finita μ. Calculemos ahora la función característica de Sn. Tenemos entonces que phi de Sn en t es igual a
la esperanza de e a la i tsn por definición. En términos de las variables x, y, esto es igual a la esperanza de e a la i t sobre n por x1 más etcétera hasta xn. Por la hipótesis de independencia de las variables x, y, tenemos que esto se puede escribir como phi de t entre n a la potencia n. Y esto es igual a 1 más i t entre n mu más o pequeña de valor absoluto de t a la n. Ahora consideraremos esta expresión como un solo término. Y entonces vamos a desarrollar este binomio a la potencia n. Tenemos entonces que este es el primer sumando a la enésima potencia. Esto es 1 más i t sobre n mu a la n más los otros sumandos que siempre tienen como factor a o pequeña. Todos estos términos se agrupan en o pequeña de valor absoluto de t entre n. Ahora tomemos el límite cuando n tiende a infinito. Y entonces tenemos que phi de Sn en t converge cuando n tiende a infinito a e a la i t mu. Por la propiedad de continuidad de las funciones características, tenemos que Sn converge a mu en distribución. Esto concluye la demostración. Por el resultado general que habíamos mencionado antes sobre convergencia hacia constantes, tenemos el siguiente corolario. También tenemos que Sn converge en probabilidad a mu. Veamos ahora una demostración de la ley fuerte de los grandes números. En esta demostración supondremos que el cuarto momento de las variables x, y es finito. Vamos a denotar por sigma cuadrada a la varianza de x, y vamos a considerar la siguiente esperanza. La esperanza de la suma para i desde 1 hasta n de x, y menos mu a la potencia cuarta. Esto se puede escribir de la siguiente forma. Es la esperanza de la suma desde 1 hasta n de x, y menos mu. Este es el primer factor. Y el segundo factor es el mismo término, suma hasta n, x, y menos mu al cubo. Por supuesto tenemos que esto es una igualdad. Ahora, usando la hipótesis de independencia e idéntica distribución, y después de trabajar un poco con todos estos términos, se puede demostrar que esto es igual a n veces la esperanza de x menos mu a la cuarta más 3 veces n por n menos 1 por sigma cuarta. Dejemos por ahora este cálculo aquí. El siguiente paso consiste en aplicar la desigualdad de Chebyshev. Vamos a considerar entonces aquí la función g de x como x a la cuarta, y esto es para x mayor o igual a 0. La función es entonces creciente para x mayor o igual a 0.
Y la versión de la desigualdad de Chebyshev que vamos a aplicar aquí es la siguiente. Entonces, por la desigualdad de Chebyshev, tenemos que la probabilidad de que 1 entre n suma de x is menos mu en valor absoluto sea mayor o igual a epsilon. Vamos a escribir primero esto así: la probabilidad de que la suma de x is desde 1 hasta n menos n mu sea mayor o igual a n epsilon. Aquí conviene agrupar el lado izquierdo de esta desigualdad de la siguiente forma. Esto es igual a la probabilidad de que la suma para i desde 1 hasta n de xi menos mu, aquí está la agrupación, que esto sea mayor o igual a n epsilon. Y ahora sí, por la desigualdad de Chebyshev, esto es menor o igual a la esperanza de la suma desde 1 hasta n de xi menos mu a la potencia cuarta sobre n epsilon a la cuarta. Por el resultado anterior, tenemos que esto es igual a n veces la esperanza de x menos mu a la cuarta más 3n n menos 1 sigma a la cuarta sobre n epsilon a la cuarta. Para cualquier epsilon arbitrario, vamos a denotar por an el evento valor absoluto de 1 entre n suma de x is desde 1 hasta n menos mu mayor o igual a epsilon. Entonces, por los cálculos anteriores, se puede comprobar que la suma de las probabilidades de estos eventos para n desde 1 hasta infinito, esto es finito. Entonces, por el lema de Borel-Cantelli, tenemos que la probabilidad de que ocurran los eventos an para una infinidad de valores de n, para una infinidad de valores de n, es 0. Otra forma de escribir esto es que existe un número natural n mayúscula tal que la probabilidad de an complemento para cualquier n mayor que n mayúscula es 1. Es decir, la probabilidad de que el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de 1 entre n suma de xi desde 1 hasta n menos mu menor o igual a epsilon es 1. En realidad es estrictamente menor que epsilon, pero no hay ningún problema si uno deja el menor o igual. Como epsilon es mayor que 0 y arbitraria, de aquí se concluye que la probabilidad de que el límite
cuando n tiende a infinito, de valor absoluto 1 entre n, suma de x's, de 1 a n, menos mu, igual a 0, es 1. Es decir, la probabilidad de que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 entre n, suma de x's, sea igual a mu, esto es 1. Pero esta es la definición de la convergencia casi segura de la variable 1 entre n suma de xy a la constante mu. Entonces, 1 entre n suma de xy converge a mu casi seguramente. Esto concluye la demostración. De esta forma es que hemos demostrado la ley débil y la ley fuerte de los grandes números. En algunos casos hemos tomado algunas hipótesis adicionales a las que aparecen en estos enunciados. Esto concluye la sección.